Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre la entrevista en investigación y social. Estas dos herramientas pues tienen diferentes enfoques, a lo cual en la presentación vamos a estar mirando cada una de ellas, qué tienen, cuáles son las ventajas, las desventajas, algunos casos y los contextos en los cuales se usa. Entonces, comenzamos con la entrevista en investigación. Siguiente diapositiva. Y listo. Bueno, en la entrevista de investigación tenemos que es un método cualitativo que se basa en obtener información directa a partir de las experiencias, opiniones y conocimientos de los entrevistados. Además, existen diferentes tipos de entrevistas según el grado de estructura, pues están, como ya los hemos visto, las estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Cada una tiene un propósito y un nivel de flexibilidad que se adapta a las necesidades del estudio. Siguiente. Bueno, acá tenemos en los tipos de entrevistas en investigación que sus divisiones serían entonces pues en un recorderis las estructuradas, las preguntas cerradas y previamente establecidas que faciliten la comparación de respuestas. Son útiles cuando buscamos consistencia en algunos datos. En las semiestructuradas permiten una mezcla de preguntas abiertas y cerradas, ofreciendo flexibilidad para profundizar en algunos temas, y las no estructuradas ya son conversaciones abiertas y exploratorias, donde el entrevistado tiene la libertad de expresar sus ideas sin restricciones. Estas pues ya son más ideales para explorar áreas poco conocidas o nuevas en la investigación. Tenemos entonces en el contexto de uso de que tenemos investigación social, de salud, educativa, mercado, eh, política, psicológica y bueno, entonces, en cuanto a estas, tenemos que en la investigación social eh, se fundamenta para analizar fenómenos como la pobreza o la exclusión, digámoslo ya en ejemplos, pues investigaciones incluyen estudios sobre migración, género, violencia intrafamiliar. Tenemos ya en la investigación de la salud entrevistas que ayuden a comprender las experiencias de los pacientes, dificultades para acceder a ciertos servicios o ciertos impactos. Entonces, pues acá tenemos que eh, serían pues ya más del ámbito médico, clínico, para determinar en dado caso ciertas patologías o digámoslo también para tratar ciertas enfermedades. Bueno, tenemos también entonces en investigación educativa, que es más como para entender experiencias eh, de aprendizaje, inclusión en el aula, dinámicas entre alumnos y maestros. En investigación de mercado, pues en este ámbito tendríamos que las entrevistas de investigación sirven más para recopilar información sobre preferencias de consumidores, percepción de marcas, productos, efectividad de compañías publicitarias, ya más como estrategias para poder indagar en los gustos o las preferencias de los individuos. Continuando, tenemos las entrevistas de investigación política, psicológica, cultural y medios e histórica. Bueno, pues en estas, para no ondear tanto, pues tenemos más como la percepción pública, política, datos, variables sobre quiénes son más aceptados o no. En la investigación psicológica, pues tenemos que las entrevistas pueden emplearse para explorar aspectos relacionados con comportamiento humano, emociones, creencias, experiencias subjetivas. En el área clínica, pues ayudan a comprender las experiencias individuales en contextos terapéuticos de evaluación. Cultura y medios, pues tenemos que se utiliza para analizar personas, cómo interactúan con el entorno, con la cultura, la televisión, cine, redes sociales. Investigación histórica, tenemos que estos estudios pues ya se tratan más sobre investigaciones que se hayan tratado de guerras, desplazamientos forzados, movimientos sociales y pues bueno, en eso serían algunos de los contextos. Para lo siguiente
tenemos algunas ventajas y desventajas de la entrevista de investigación. En este caso, pues tienen varias ventajas. En ellas ofrecen profundidad y riqueza en la información obtenida, son flexibles, permiten adaptarse al ambiente, al entorno, al contexto, al paciente. Pero pues sin embargo también se presentan algunas desventajas que pueden ser sesgos del entrevistador, una mala praxis, una mala pregunta o alguna cosa, pues puede llegar a generar ciertos sesgos a la hora de comparar los datos con otros pacientes. Bueno, continuando, tenemos un caso práctico que sería, en este caso, varias preguntas dependiendo de la estructura. Entonces, bueno, pues en la estructura ya tenemos en cuenta, todo es específico. Bueno, pues las semiestructuradas tenemos ya más, en este caso, pues todas estas preguntas son realizadas para un paciente en entrevista clínica. Eh, ya en la siguiente parte, pues estará el tema del caso, de dónde se saca la información, que sería la siguiente diapo. Serían estos datos. Estos datos son de una historia clínica en un trabajo de investigación. De hecho, este es un trabajo de investigación de la Universidad Colombiana, donde se evalúa o bueno, se intenta indagar sobre el paciente que tenga deterioro cognitivo leve amnésico o tenga indicios de ello. Para ello, pues se recaba cierta información muy específica, ya sean de antecedentes médicos, de los médicos familiares, ciertas preguntas más semiestructuradas que serían en el deterioro de las funciones mentales y pues algunas preguntas no estructuradas que se van realizando mediante la entrevista de investigación, todo con el fin de recabar la mayor información del paciente y de los pacientes para poder tener estas variables en el proyecto de investigación que se está realizando. Y listo. Ahora continuamos con la entrevista social. Nuestra compañera Geraldine va a continuar. Listo. ¿Se escucha? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. En cuanto a la entrevista social, hablamos de que es un proceso en el que el entrevistador busca comprender fenómenos sociales desde la perspectiva del entrevistado. Más que un simple intercambio de preguntas y respuestas, se enfoca pues como en la relación de ambos participantes y buscan revelar cómo la identidad y el contexto social del entrevistado moldean sus respuestas. Los contextos de uso de este tipo de entrevista son más ligados a programas de intervención comunitaria, donde las entrevistas recogen experiencias de los participantes para identificar necesidades y mejorar programas en áreas como salud, educación, cohesión social, comunitaria, etc. Eh, Otro contexto es la evaluación de programas sociales que se utilizan para medir el impacto y la efectividad de programas sociales, explorando cómo los beneficiarios perciben los resultados y qué cambios han experimentado. Y también se ven investigaciones sobre dinámicas grupales y culturales. En estas entrevistas exploran más valores, normas y comportamientos dentro de grupos o comunidades, ayudando a entender cómo se perciben las relaciones sociales y culturales. Mm, Entonces, vamos a hacer una comparación sobre las entrevistas de investigación social y de investigación. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Eh, En la entrevista de investigación, su propósito es recoger datos para el análisis riguroso y sistemático. Por el contrario, la entrevista social, que es más como entender la subjetividad y la experiencia vivida del entrevistado o de los entrevistados. En la entrevista de investigación, sus métodos son más cuantitativos, como el uso de guías para estandarizar
preguntas o facilitar comparaciones. Y por el contrario, en la entrevista social utilizan más métodos de conversación fluida, donde se crea un espacio de confianza y donde se crea un rapport entre el entrevistado y el entrevistador. Como objetivo final de la entrevista de investigación, se busca contribuir a la construcción del conocimiento científico. Por el contrario, la social busca facilitar la empatía y la comprensión del contexto que en el que el entrevistado se encuentra. Eh, Ahora, hablando un poco sobre esta importancia de la relación del entrevistador y el entrevistado, pues tenemos que pues esta relación en ambos tipos de entrevistas son muy importantes dependiendo del objetivo que que se proponga. Sin embargo, se da de diferentes maneras. En las entrevistas de investigación se da como una relación más neutral que favorece la objetividad de la investigación. Sin embargo, en la social se promueve la confianza y se permite como la apertura del entrevistado, lo que enriquece esta conversación. En la entrevista social es más importante el report, ya que se necesita un vínculo, una confianza para que ese tipo de entrevista sea más favorable y se llegue más rápido al objetivo. Factores claves en la importancia de la relación del entrevistador y entrevistado son el tono de voz, el lenguaje corporal, la proximidad física o proxémica y la empatía, además de la adaptación del contexto, en donde el entrevistador debe ser consciente del entorno y la cultura del entrevistado para evitar malentendidos e incomodidad. Esto último específicamente es más importante en la entrevista social. Ahora tenemos también unos casos prácticos en la entrevista de investigación. Aquí tenemos que pues, el entrevistador pregunta, ¿podrías contarme sobre las dificultades que enfrentas en tu trabajo diario? Y el entrevistado responde, bueno, la principal dificultad es la falta de recursos tecnológicos. A menudo tengo que improvisar, lo que afecta a la calidad del trabajo. Entonces, como puntos claves que tenemos, es que el entrevistador utiliza una pregunta más abierta, diseñada para obtener información específica. A pesar de que es abierta, la respuesta no es tan abierta, valga la redundancia, sino que se busca algo más específico porque este tipo de entrevista es más sistemática, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El propósito es obtener datos sobre la experiencia laboral del entrevistado, que se puede usar para este análisis de esas tendencias laborales en este caso en específico. Y la relación entre entrevistador y entrevistado es con un tono más formal, con un enfoque muy neutral para evitar influir en las respuestas. También tenemos otro caso, que este ya es de la entrevista social, en donde el entrevistador le pregunta, le dice, me contaste que las comunidades han cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo te sientes respecto a esos cambios? Lo que el entrevistador responde es difícil. Siento que ya no es el mismo lugar donde crecí. Hay más violencia y eso me preocupa mucho. Entonces los datos claves o los puntos claves en este tipo de entrevista son la muestra de empatía que permite al entrevistador que el entrevistado exprese un poco sus sentimientos. Recuerden que aquí el report es muy importante y pues tiene como propósito entender el impacto emocional de los cambios de la comunidad y cómo esto influye en la subjetividad del entrevistado. Aquí la relación entre entrevistador y entrevistado es con una mayor cercanía emocional, lo que promueve pues una respuesta más sincera, más detallada y más ligada al objetivo de lo que se pregunta. Sin embargo, pues también es una respuesta muy amplia, puede ser más abierta que la de la entrevista de investigación. Tenemos como conclusión que tanto la entrevista de investigación como la entrevista social
son herramientas muy valiosas para la investigación cualitativa y el trabajo social. Aunque pues difieren en enfoques, en propósitos, ambas dependen de una interacción cuidadosa entre el entrevistador y el entrevistado, con la diferencia pues de cómo se realizarán las preguntas, cómo se relacionará el entrevistador con el entrevistado y pues todo depende de esta relación para generar más información rica y significativa según el objetivo de la entrevista específica. Y ya, muchas Bueno, gracias. muchas gracias y hasta luego.